Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Turno de Palabra, el espacio de Manzanares 10 Televisión que dedicamos cada mes a analizar con las portavoces de los grupos políticos municipales lo tratado en el pleno anterior. En este caso, lo tratado en la última sesión plenaria del año 2021, que tuvo lugar hace un mes, el día 22 de diciembre. Fue una sesión extraordinaria, una sesión ordinaria que se adelantó por aquello de las fiestas navideñas. Y es uno de los plenos más importantes de cada ejercicio en el Ayuntamiento de Manzanares, porque en el orden del día de esa sesión iban las cuentas, el presupuesto municipal del siguiente ejercicio, del año 2022, en el que ya nos encontramos. Y además fue un pleno histórico porque los tres grupos políticos municipales votaron a favor ese presupuesto. No fue el único punto de todos los que se trataron que también se aprobaron por unanimidad. Vamos a comenzar con el turno de palabra de la portavoz del Grupo de Unión de Ciudadanos Independientes, Pilar Maeso, a la que ya saludamos, recibimos. Feliz año, Pilar, gracias y bienvenida. Feliz año a todos. Muchas gracias. ¿Qué valoración hace UCIN de ese pleno del pasado día 22, en el que creo que fue un acuerdo histórico, sí, ¿no? Lo que se consiguió con esa aprobación de los presupuestos? Bueno, sí fue, la verdad que fue un acuerdo histórico porque se aprobó por mayoría de todos los grupos. Pero bueno, nosotros ya en el 2021 y en el 2020 ya se apoyaron esos presupuestos y los aprobamos también. Entonces, bueno, creo que es importante que todos unidos trabajemos por el bien de Manzanares, por el bien de Manzanares, y dejemos las guerrillas políticas atrás, o por lo menos aparcadas, y veamos todo lo que se puede mejorar Manzanares y más en la situación en la que nos encontramos, que no sabemos cómo vamos a salir. ¿Por qué por tercer año consecutivo UCIN apoya las cuentas que presenta el equipo de gobierno? Pues porque aunque tengamos nuestros más y nuestros menos, yo creo que es eso, que hay que mostrar, por la situación en la que estamos ahora mismo, hay que mostrar apoyo al grupo que está gobernando, en el sentido de que tenemos que tirar todos en el mismo camino, o sea, tirar todos hacia adelante para que la situación que estamos pasando, que es una situación bastante grave, que hay muchísimas más familias pasando hambre y una situación económica muy, muy penosa, intentemos que Manzanares pues suba y crezca y se genere empleo. Un presupuesto que a veces cuando hay discusión, cuando hay debate, parece que está la noticia, pero que la noticia también es evidentemente ese consenso, ese acuerdo final que se consiguió por parte de los tres grupos, por todo lo que representa, ¿no? Como usted dice, de cara a la ciudadanía, ¿no? De que los políticos, además de debatir sobre lo que hay, también son capaces de llegar a acuerdos. Sí, también nosotros hicimos algunas aportaciones dentro de lo que quisimos aportar a ese presupuesto. Fue una furgoneta para el centro ocupacional, puesto que la furgoneta tiene ya 20 años y creemos que no cumple ya un poco con la normativa que deben de tener los vehículos adaptados. Entonces, bueno, entró dentro del presupuesto y se va a comprar esa furgoneta. Y entonces, pero vamos, que pienso que más que nada es por eso, porque tenemos que tirar todos hacia adelante. Nosotros siempre hemos apoyado iniciativas, tanto del Grupo Popular como del PSOE, siempre que sea pues para mejorar la situación económica pues de la gente de la hostelería, de todos los vecinos. Entonces, normalmente pues los hemos apoyado y los presupuestos pues los hemos apoyado. Del capítulo de inversiones hay dos inversiones por su cuantía muy importantes. La del nuevo pabellón polideportivo y la de las nuevas fases de desarrollo del polígono del sector 5. Sí, lo estuvimos valorando y la verdad que es eso, es que es muy importante, que es lo que estamos diciendo, que el sector 5 siga adelante, puesto que ya se había movido parte, se había comenzado parte de la segunda fase para adaptarla a la empresa que había empezado a instalarse. Entonces, bueno, había que seguir y hay que seguir, no se puede parar. Entonces, creemos que es importante por eso, porque necesitamos que Manzanares se genere mucho más empleo y vengan muchísimas más empresas a instalarse en nuestra localidad. También se aprobó el primer
el primer plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres del Ayuntamiento de Manzanares, así como también esos expedientes que decimos para poder licitar esas obras de desarrollo, tanto del polígono del sector 5 como del nuevo pabellón polideportivo cubierto. Fueron básicamente los puntos que se trataron. ¿Qué nos puede contar también de ese plan? En el plan de igualdad, bueno, yo además estuve participando con el Centro de la Mujer, estuvimos en algunas reuniones y en algunos cursos que nos han dado, y la verdad que ha sido muy interesante, y creemos que necesitamos ya una igualdad real. O sea que sí, siempre vamos a estar a favor de eso, el que tanto la mujer como el hombre tengan los mismos sueldos, tengan las mismas condiciones laborales, tenga todo. O sea que es que somos iguales. Y que se pongan las herramientas para poder favorecer esa igualdad, donde todavía ese diagnóstico, esa radiografía previa que hace el plan se ha detectado. Se ha detectado, sí, que hay pues eso, mujeres que no están cobrando, no están en la misma situación laboral que los hombres, ya no son en el sueldo, sino en la situación laboral que desempeñan, no están en lo mismo, no tienen las mismas oportunidades, y creo que ya en el siglo XXI tenemos que trabajar por ello. Y por último, ruegos y preguntas. Los ruegos y preguntas, bueno, nosotros preguntamos sobre la situación del polígono, preguntamos sobre el polígono Sepes, bueno, nos contestaron que está progresando el polígono, porque también es otra parte importante, es un nudo también importante. Preguntamos sobre el acceso a la nacional, desde la nacional la A43 a la carretera de Alcázar, y bueno, nos dijeron, porque ya se había preguntado otra vez, y nos dijeron que no es necesario, pero desde mi grupo sí consideramos, y he hablado con empresarios, sí consideramos que el acceso desde la A43 a esa carretera quitaría muchísimo tráfico, sobre todo tráfico pesado de otras vías, y entrarían directamente ahí, y más con vistas al sector 5, que entrarían por ahí, por lo que es la rotonda de la carretera de Alcázar, y podrían ir por la vía que se hizo. Entonces quitaría muchísimo tráfico de otras vías del polígono. Y también preguntamos por los aparcamientos, porque faltan aparcamientos en el polígono. Se arreglaron las aceras para que se pudiera aparcar en la vía principal, pero consideramos también que por las noches, si vas por las noches, hay muchísimos camiones durmiendo en las calles aledañas, que van luego por la mañana a descargar a empresas de la vía principal, de la carretera de Alcázar. Entonces consideramos que hace falta, ya se habló que se iba a hacer un parking de camiones, y consideramos que hace falta descongestionar un poco la zona de aparcamiento del polígono. Pilar Maeso, muchísimas gracias por estar en este turno de palabra del mes de enero para hablar de ese pleno que se celebró ya hace un mes, y a la vuelta de la esquina ya tenemos el pleno ordinario de enero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Tras el grupo de UCIN damos el turno de palabra a continuación, como es habitual, siguiendo este orden de menor a mayor representación en el Ayuntamiento de Manzanares, al Grupo Municipal Popular, y hablamos con su portavoz, con Rebeca Sánchez Maroto. Bienvenida también y feliz año. Pues muchas gracias, igualmente feliz año para vosotros también. Vamos a hablar de ese pleno de hace un mes, que ya ha pasado tiempo con las fechas navideñas, un pleno que, como hablaba antes con la portavoz de UCIN, es uno de los plenos más importantes del año, porque es donde se tratan los presupuestos, pero además en este caso con ese apoyo histórico unánime, pues si cabe es mucho más destacado, ¿no? Sobre todo por ese mensaje de unión, de acuerdo y de consenso que usted destacó también en el propio pleno. ¿Qué valoración hace en general de la sesión del pasado 22 de diciembre? Pues yo hago una valoración en general positiva del pleno del mes de diciembre. Como bien comentabas, despedíamos el año con ese pleno del mes de diciembre con la aprobación de los presupuestos municipales, que más o menos es una especie de radiografía de lo que va a acontecer en el año 2022, de las obras que se van a acometer, de los proyectos que se van a desarrollar en nuestra ciudad. Y dentro de esos presupuestos se había incluido una enmienda de las 6 que propuso
el Partido Popular a esos plenos y bueno, pues con la satisfacción de que esa enmienda fuera incluida dentro del presupuesto y la elaboración de 2 proyectos importantes para Manzanares, uno del Partido Popular como es el sector 5, pues decidimos apoyar esos presupuestos. ¿Fue fácil la decisión? No fue difícil, no fue difícil. Vamos a ver, nos hubiera gustado, lógicamente, que todas las enmiendas que nosotros presentamos al presupuesto se hubieran incluido, porque entendemos pues, que eran enmiendas también necesarias, razonables y que podían llevarse a cabo con la partida presupuestaria que nosotros habíamos previsto, que me gustaría ahora pues, relatar para el conocimiento de los vecinos. Pero nos hacía... creíamos que era muy importante que se desarrollara la segunda y tercera fase del sector 5, que estaba pendiente y que dependían de los presupuestos municipales. Y creemos también que el polideportivo es también muy necesario en Manzanares para dar respuesta a la intensa actividad deportiva que hay en nuestra ciudad y nos vimos en la obligación moral, ética y además con satisfacción, como digo, por la inclusión de esa enmienda y de ese desarrollo del sector 5 de aprobar los presupuestos. Imagino que este apoyo no es un cheque en blanco, ¿no? Y que esa labor de oposición va a estar ahí, como es el deber de la oposición, de vigilar el cumplimiento de ese presupuesto. Imagino que también les gustará dar ese mensaje. Efectivamente, esa es nuestra tarea y para eso nos han elegido los vecinos en la oposición. Tenemos que fiscalizar la acción de gobierno, tenemos que controlar que se cumpla con ese compromiso que tiene con los vecinos, que esos presupuestos se desarrollen, que se lleven a cabo todas las obras que se han incluido en ese presupuesto y vamos a estar pendientes de que se realice en plazo, en tiempo y en forma. ¿Qué enmiendas propuso y cuáles son las que finalmente se aceptaron del Grupo Popular? Sí, el Partido Popular presentamos 6 enmiendas. La primera de ellas fue la remodelación del Parque de Miguel Ángel Blanco. Es un parque que está situado en la barriada, en el barrio de la Isla Verde, junto a la nueva escuela de música. Y es un parque pues, que lleva muchísimos años, en cierto modo, abandonado porque no ha sufrido ninguna reforma y no se ha reacondicionado como se ha hecho con el resto de parques en Manzanares. Afortunadamente en nuestra ciudad hay muchas zonas verdes, el Parque del Polígono, el Parque de la calle Cuenca recientemente remodelado, el parque, las zonas ajardinadas del Nuevo Manzanares, también en la Divina Pastora, todos esos parques y todas esas zonas verdes con el paso del tiempo han ido siendo pues, acondicionadas a unas reformas que eran absolutamente necesarias, como también lo es la del Parque Miguel Ángel Blanco, que lleva, como digo, pues muchísimos años sin que se haga nada en ese parque. Pues un parque que se inunda cuando se produce la época de lluvias, que está todavía en albero, en fin, que necesita, la verdad, una inversión importante. Y esa era una de las propuestas que nosotros hacíamos para incluir en el presupuesto. Además, como usted dijo, al llevar la nueva escuela de música allí al lado, pues también justificaba aún más la urgencia de la regla. Los vecinos de la zona pues también tienen derecho, no solamente los vecinos, sino todos los manzanareños, porque los parques no son de los barrios, es para el disfrute de todos los manzanareños. Y ahora especialmente ese barrio pues tiene mucha más afluencia de gente por razón de la ubicación de la escuela de música y yo creo pues, que esa necesidad estaba más que justificada, ¿no? La segunda propuesta que hacíamos era el adecentamiento de los pasos subterráneos de Manzanares. Como todos sabemos, hay 4 pasos subterráneos en nuestra ciudad y bueno, pues no están en las mejores condiciones bajo nuestro punto de vista. Pensamos que había que hacer una inversión que estimamos en unos 90.000 euros para arreglar esos 4 pasos subterráneos, pintarlos, que estén suficientemente iluminados, que estén suficientemente limpios y que den pues cierta garantía y cierta seguridad, porque algunos de ellos, bueno, pues nos comentaban los vecinos que el estado que tienen ahora mismo pues que da cierto miedo a pasar a determinadas horas por esos pasos y creíamos que iluminarlos y pintarlos y adecentarlos pues era también una cuestión importante que se podría abordar. Proponíamos también la construcción de una sala de catas profesional en Fercán. Nos parece triste que en Fercán, una feria como la de Manzanares, que nos representa en tantísimos sitios, en toda la geografía española y también fuera de nuestro país, no exista una sala de catas profesional. Tenemos que decir que en Fercán se celebra el concurso de vinos más antiguo de toda España. Y ese concurso de vinos tiene que realizarse fuera del recinto de Fercán porque dentro del recinto no hay ningún espacio acondicionado para realizar esas catas, ¿no? Y era una de las propuestas que nosotros también hacíamos que debía incluirse en el presupuesto municipal para realizar esa inversión. También pedimos un incremento del 100%
de lo que se encontraba presupuestado para las actividades del pequeño comercio, hasta unos 30.000 euros. Pedíamos que se incrementara esa cantidad porque indudablemente el pequeño comercio de Manzanares necesita el apoyo y necesita el impulso de la Administración, además lo merece. El pequeño comercio genera empleo, muchas familias de nuestra localidad viven del pequeño comercio y, por supuesto, forma parte, contribuye al motor económico de nuestra ciudad. Y pensábamos pues, que se debía incrementar esa partida destinada a actividades para su promoción. La verdad es que lamento mucho haber escuchado al alcalde en este último pleno del mes de diciembre criticar de alguna forma la gestión que hicimos durante nuestra legislatura del Partido Popular en las actividades para comercio, que dijo que no había ninguna cantidad presupuestada, y eso no es cierto. Durante nuestra legislatura había una cantidad presupuestada para el pequeño comercio que, si mal no recuerdo, era precisamente la misma que nosotros proponíamos en este presupuesto. Y además yo creo que trabajamos mucho y muy a gusto con el comercio de Manzanares, que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para promocionarlo porque pensamos que lo merece y que además la ciudad lo necesita, y de ahí pues tantos actos que se celebraron, pues como los en plazas que se realizaban en el mercado de abastos y otros muchos, ¿no? Y luego también presentamos una enmienda solicitando el incremento de un 25% en la partida que se destina a premios y a becas para estudios. En este presupuesto, de forma incomprensible, se había reducido esa cantidad y nosotros pensamos pues, que las familias sigan necesitando ese apoyo. Este año 2022 no creo yo que vaya a mejorar mucho las situaciones económicas, ¿no? Todos sabemos que se ha producido un incremento y que se va a incrementar aún más la cesta de la compra, los carburantes, la factura de la luz, y creíamos importante apoyar a las familias en este sentido. Finalmente, de todas esas propuestas, solamente fue aceptada la primera, la remodelación del Parque de Miguel Ángel Blanco, y bueno, pues mostramos nuestra satisfacción por la inclusión de esa enmienda, pero también nuestra decepción porque no se aceptaran el resto de enmiendas. Yo creo que las enmiendas, además, estaban bien planificadas porque lo queríamos hacer con cargo a lo que se ingresaba a cuenta de las multas de tráfico en Manzanares. Por poner un ejemplo, a fecha 30 de septiembre de 2021 se había presupuestado que el Ayuntamiento de Manzanares iba a tener unos ingresos con cargo a esas multas de tráfico en 50.000 euros. Y sin embargo, los ingresos fueron de más de 480.000 euros. Por lo tanto, entendíamos que conforme a esas previsiones que se estaban desarrollando, se podían acometer todas estas propuestas que nosotros hacíamos en el presupuesto. Queda explicado esas enmiendas. Finalmente, el presupuesto tuvo el apoyo del Grupo Popular, lo anunció desde un primer momento usted como portavoz en la sesión. Destacó que por primera vez se hubiera reunido a las portavoces para tratar de consensuar, para tratar de hablarlo. ¿Coincide usted en que fue un acuerdo histórico? Como histórico lo califiqué en mi intervención. Echamos en falta que el señor alcalde nos hubiera llamado. Yo creo recordar que también lo manifestó así la portavoz de UCIN, pero en todo caso yo sí que lo digo, que echamos en falta que nos hubiera llamado para escuchar nuestras aportaciones antes de elaborar el presupuesto. Yo creo que es mucho más fácil si nos hubiera escuchado en ese momento, que no solamente para negociar las enmiendas que presentamos. Yo creo que todo hubiera ido mejor. Estoy segura que muchas de nuestras propuestas se habrían incluido si se hubieran estudiado desde un primer momento. No obstante, yo creo que el alcalde debe contar con la oposición para la elaboración del presupuesto, debe tener en cuenta nuestras ideas, lo que nosotros que podemos aportar a nuestra ciudad, y aprovecharlo para hacer un presupuesto pues, que salga con el apoyo de todos y que al fin y al cabo beneficie a los vecinos, que es para lo que estamos aquí. ¿Entienden ustedes como una mano tendida del alcalde cuando dijo que habrá modificaciones para incorporar remanentes de años anteriores y que habrá que hacer modificaciones? ¿Entiende una mano tendida que se puedan seguir incorporando este tipo de propuestas que ustedes hacen? Bueno, pues me gustaría que así fuera, porque como digo, nosotros a lo que venimos aquí es a construir, es a aportar y ayudar dentro de nuestras posibilidades en el puesto que cada uno nos corresponde, como oposición o como gobierno, donde toque en cada momento. Venimos a construir nuestra ciudad de la mano de nuestros vecinos, escuchando nuestras propuestas y al servicio de nuestros vecinos. Tengo que decir que nos entristece. Hace poco, en la última reunión que hacíamos los concejales del Partido Popular, hacíamos una revisión de todas las propuestas que hemos presentado este año, entre mociones, ruegos, preguntas, interpelaciones, y la verdad es
es que resultaba un poco desesperante ver que prácticamente ninguno de ellos se había puesto en práctica, a pesar de que el alcalde o el concejal al que le hubiera correspondido intervenir en pleno sobre ese tema se había comprometido en algún caso. Pero propuestas que son muy razonables, que no cuestan prácticamente dinero y que llevan muy poco tiempo para ejecutarlas, prácticamente ninguna de ellas se ha llevado a cabo, por lo menos de las que han venido de mano de nuestro grupo. Por lo tanto, me gustaría que fuera una mano tendida, pero la verdad es que, si tengo que ser honesta, tengo ciertas reservas de que así vaya a ser. En el Pleno también se aprobaron los expedientes para poder licitar esas nuevas fases de desarrollo que usted decía del polígono del sector 5 y también el tercer pabellón polideportivo de Manzanares. Y además en la sesión, y también salía aprobado por unanimidad, salió adelante ese primer plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres del Ayuntamiento de Manzanares, que quizá quedó también un poco eclipsado, un acuerdo importante eclipsado por la notoriedad que supone una aprobación unánime de un presupuesto. Bueno, pues yendo un poco por partes, efectivamente salía adelante la aprobación del desarrollo de la tercera y cuarta fase del sector 5. Nosotros creíamos en el sector 5, creemos en el sector 5 y vamos a seguir creyendo en él, porque es un proyecto del Partido Popular que iniciáramos en nuestra legislatura y que, como hemos dicho muchas veces, vamos con un retraso de 4 o 5 años, porque durante 4 o 5 años ese proyecto ha estado paralizado, esperando que SEPES viniera a desarrollar el polígono industrial de Manzanares. Lo cierto y verdad es que a día de hoy SEPES no ha movido ni una sola carretilla de tierra y que lo único que está funcionando en Manzanares es el desarrollo del sector 5, porque es necesario. Con esa idea lo construimos, con esa idea lo pusimos en marcha y con esa idea lo hemos estado reclamando al señor alcalde para que se pusiera en marcha y que, como digo, llegamos 4 años tarde. La muestra de que el desarrollo del sector 5 era necesario desde el primer día, pues está en que, en palabras del señor Nieva, hay empresas interesadas en instalarse en Manzanares, alguna de ellas ya lo ha hecho y, por lo tanto, pues yo creo que el error que hemos cometido ha sido el esperar tanto tiempo a que SEPE viniera, dejando abandonado ese proyecto del sector 5. Por lo tanto, como digo, nuestro apoyo es total para el desarrollo del polígono. Y respecto a... El pabellón y el plan de igualdad. Sí, respecto al pabellón, pues ya lo dijimos en pleno, es una demanda de hace muchos años, es muy necesario, es dar respuesta a la intensa actividad deportiva que hay en Manzanares y estuvimos también de acuerdo con él sin ningún género de dudas. Esa es una de las razones por la que apoyamos también el presupuesto, para ver ese pabellón polideportivo en Manzanares próximamente, lo antes posible. Y respecto a la aprobación del plan de igualdad, pues me gustaría recordar también, como dije en su día en la sesión plenaria, que el primer plan de igualdad del personal del Ayuntamiento de Manzanares se puso en marcha en la legislatura del Partido Popular y es algo que realmente nos enorgullece. Y también, junto con ese primer plan de igualdad que afectaba al personal del Ayuntamiento de Manzanares, se aprobó un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, ¿no? Yo creo que nuestro compromiso con la igualdad es firme. Se ha visto ratificado con nuestra colaboración en todas las reuniones preparatorias de este plan de igualdad que aprobábamos en el mes de diciembre, con nuestra buena disposición y colaborando en todo lo que hemos podido, y una vez más pues nos hemos reafirmado en él votando a favor de ese plan de igualdad, que realmente es muy importante. ¿Algún asunto más dentro del capítulo de ruegos, preguntas e interpelaciones que quiera destacar, Rebeca? En el ruego nos hicimos eco de una petición de muchos vecinos, y yo creo que una petición que se hizo muy popular en las redes durante el mes de diciembre, que fue que se dedicara un espacio público a la memoria de Carlos Pizarroso Carmona. Como todos sabemos, existía un mural que se hizo por distintos artistas que vinieron de toda la geografía española para conmemorar o para hacer en recuerdo de Carlos, de ese chico tan querido en Manzanares, que era un artista. Y bueno, pues incomprensiblemente, bajo mi punto de vista, pues se acabó con ese mural. Yo creo que debería haberse hecho de otra manera, sin contar con la familia, según nos han informado. Y bueno, pues eso la verdad es que causó mucho descontento entre la familia, los amigos de Carlos y también los artistas que vinieron a dejar su impronta en recuerdo de Carlos. Y bueno, pues le pedíamos al ayuntamiento que se reservara algún espacio, que se dedicara algún espacio a su memoria y que quien quisiera participar pues pudiera hacerlo y que aquello quedara para siempre. El señor alcalde nos informó de que se había puesto en contacto con algunas de estas personas
y que iban a tener una entrevista, una reunión y después tomarían una decisión. Vamos a preguntarle en este pleno cuál ha sido la decisión que se ha tomado, si se ha producido esa reunión y de verdad que nos gustaría que el recuerdo de Carlos perdurara en Manzanares en algún sitio para siempre. Rebeca Sánchez Maroto, portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Manzanares, gracias por participar un mes más en su turno de palabra aquí en la Televisión Municipal de Manzanares. Muchas gracias a vosotros. Y completamos el programa Turno de Palabra de hoy con el turno del Grupo Municipal Socialista. Damos la bienvenida a su portavoz, a la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Laura, bienvenida y feliz año igualmente. Muchas gracias, Juanjo, y feliz año para ti y para todo el equipo de Manzanares 10 Televisión también. Vamos a analizar ese pleno de hace un mes, ha pasado con las Navidades por medio. Un pleno, como decía, con las portavoces de los otros grupos, del CINE y del Grupo Popular, importante porque se trataban los presupuestos y más importante, si cabe, por ese acuerdo histórico, ya que consiguió la unanimidad de los tres grupos. Valoración general de la sesión plenaria. Pues nosotros, como no puede ser de otro modo, estamos muy satisfechos y muy orgullosos de haber aprobado este presupuesto para el 2022 por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Manzanares. Creemos que se trata de un hecho histórico, que hayamos sido capaces de conseguir este acuerdo, que hayamos sido capaces de conseguir estos apoyos de todos los concejales que se sientan en este salón de plenos, porque es muy importante. Hemos aprobado un presupuesto histórico, tanto en su volumen como en las inversiones millonarias que vienen presupuestadas en él. Son conscientes de que ese apoyo de los grupos de la oposición, por tercer año consecutivo el de UCIN, por primera vez el del Grupo Popular, no es un cheque en blanco. No, claro, no. Fuimos capaces de llegar a un acuerdo en el que consensuamos las enmiendas que esos grupos habían presentado. Fuimos capaces de llegar a un punto común que creemos que es algo que se practica a veces poco en política, pero que nosotros hemos sido capaces de llegar hasta ahí, pues claro, como no cabe de otro modo en una negociación, llegando a un punto intermedio. La portavoz del Grupo Popular reclamaba hace unos minutos en este espacio esa posibilidad dentro del consenso de que para una próxima ocasión se pudiera, antes de tener elaborado todo el presupuesto, se pudiera hablar con el resto de grupos, dada esta línea de entendimiento. ¿Será posible? Hombre, es una prerrogativa del equipo de gobierno y del concejal de Hacienda, que en este caso ostenta el cargo también nuestro alcalde Julián Nieva, el elaborar los presupuestos para cada año. En Manzanares, de momento, no tenemos esa línea de presupuestos participativos que tienen en otros consistorios y que quizás se podría implementar en algún día, pero nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades y, de hecho, los grupos políticos pueden y tienen la posibilidad de presentar propuestas o mociones de cualquier tipo que en su momento podrían ser estudiadas e incorporadas a los presupuestos, claro que sí. Señora Carrillo, históricos por el acuerdo unánime e históricos también por el montante y por lo que llevan estos presupuestos. Cuente a los telespectadores qué traen estas cuentas del ejercicio en el que ya nos encontramos de 2022. Pues sí, el montante, como dices, el volumen es muy importante. Este presupuesto ha vuelto a crecer gracias a que el Gobierno de España ha aprobado que no exista regla de techo de gasto para este presupuesto de este 2022, con la finalidad de que el sector público pueda invertir dinero y dinamizar la economía para salir de la crisis provocada por la pandemia de COVID. En ese sentido, Manzanares tiene unas cuentas saneadas y además es un ayuntamiento capaz de generar nuevos recursos para las arcas municipales y la verdad es que estamos muy contentos por tener la posibilidad de poder utilizar todo eso pues, para el beneficio de la ciudad, para generar infraestructuras y para mantenerlas existentes, para generar empleo, para dar empleo también con planes de empleo. En definitiva, creemos que es una medida muy beneficiosa y que sin duda hemos querido tomarla de la mano y llevarla a cabo en estos presupuestos que ha quedado reflejados, como dices, con un volumen de casi 22 millones de euros que vamos a destinar para este ejercicio 2022. Histórico también, como dices, con las inversiones millonarias que van a ser destinadas pues, para obras que eran muy esperadas por la ciudadanía, como por ejemplo un nuevo pabellón polideportivo, y para obras que también son muy demandadas desde el sector empresarial y emprendedor para tener suelo industrial disponible en parcelas de todos los tamaños, de pequeño, de mediano y de gran tamaño, con las nuevas fases del sector 5, la fase 2 y 3, que vamos a acometer para este 2022, una vez
que la fase 1 ya se inició en 2021 y que ya está muy avanzada. Ese polígono del sector 5, esas nuevas fases de desarrollo, usted dijo que van a poder ser a unos precios muy competitivos. La portavoz del Grupo Popular echaba en falta que no se hubiera hecho antes ese proyecto que considera que inició el Partido Popular, que no se hubiera hecho antes a la vista de que SEPES todavía no había movido tierras ni siquiera de ese proyecto de Manzanares Ampliación. Bueno, como todos sabemos, esas parcelas donde ahora se ubican en el sector 5 no eran de titularidad municipal y hubo que llegar a base de acuerdos y de negociaciones también pues a un acuerdo bastante beneficioso para el Ayuntamiento de Manzanares, de tal manera que esas parcelas pasaran a ser de titularidad municipal y pudiéramos empezar a desarrollar este nuevo polígono llamado del sector 5. En ese sentido, la fase 1 se está acometiendo a una gran velocidad. Hemos permitido simultanear la fase de urbanización con la fase de ejecución de obras de la primera empresa que se ha querido instalar allí, y del mismo modo va a ocurrir con las fases 2 y 3. Se van a simultanear las obras de urbanización con las obras de ejecución de las posibles empresas que se puedan allí instalar. En ese sentido, creemos que los plazos están yendo de manera fluida y satisfactoria. Son dos puntos destacados del capítulo de inversiones, que precisamente en ese pleno también se aprobó la licitación de las respectivas obras, tanto de las nuevas fases del programa del sector 5 como del nuevo pabellón polideportivo, pero no son las únicas inversiones contempladas en ese ambicioso plan que presentaron ustedes. No, claro, por supuesto. También llevamos dentro de la reforma integral que se va a acometer, por ejemplo, para el Gran Teatro, y que ya tenemos presupuestadas, por ejemplo, y prácticamente adjudicadas las obras para el retapizado, por ejemplo, de todas las butacas del Gran Teatro. También se van a acometer obras en la cubierta y en las claraboyas del mismo. Se van a pintar y a poner nuevo papel en el hall de exposiciones, y también este año llevamos presupuestada la instalación de una nueva concha acústica para mejorar aún más, si cabe, la excelente sonoridad y cualidades acústicas que tiene nuestro Gran Teatro. Del mismo modo, también vamos a invertir para comprar un etilómetro para la Policía Municipal, porque entendemos que es muy importante seguir invirtiendo en seguridad para controlar mejor el tráfico y para reducir los riesgos para los ciudadanos. De este modo, en esa misma línea, hemos querido trabajar, por ejemplo, recientemente con la instalación de esos paneles informativos sobre la velocidad a la que cada vehículo circula por la antigua Nacional 430 o la avenida de prolongación del Parque, que también vemos cómo de manera importante los vehículos han ido reduciendo su velocidad, y en los últimos meses, por suerte, podemos decir que no han ocurrido incidentes o accidentes relevantes. Seguimos invirtiendo también en renovación de equipamiento, sobre todo equipamiento informático, porque consideramos que es muy importante invertir y seguir en la senda de avanzar en la administración electrónica. Manzanares ha mejorado mucho en los últimos años y estamos en la cabeza de los municipios de la provincia y de la región, y en ese sentido queremos continuar, y por eso cada año llevamos una partida importante para seguir invirtiendo en equipamiento informático. Del mismo modo, también se va a renovar algo del equipamiento de las instalaciones de la televisión municipal. También se va a adquirir un vehículo para la televisión municipal para que los trabajadores puedan hacer sus desplazamientos para cubrir los diferentes eventos y noticias. Y también llevamos una partida importante de 50.000 euros para el mantenimiento de caminos rurales. Es una partida similar a la que se ha ejecutado en este 2021, con la que hemos conseguido actuar sobre 17 kilómetros de caminos rurales de distintas categorías, y sabemos que son obras muy esperadas también y muy necesarias, y no queremos olvidar al sector agrícola y ganadero. Por cierto, he tenido la oportunidad en estos fines de semana soleados, aunque fríos, que hemos tenido de pasear por algunos de esos caminos rurales de primera categoría que se han arreglado así como tales, han recuperado su anchura y bueno, han quedado muy bien. Lo que hace falta es que duren y que se puedan conservar mucho tiempo así. La verdad es que sí, que han quedado muy bien, como dices, es un disfrute ver la amplitud de los caminos, y bueno, pues eso redunda en también seguridad para los que los transitan, y también pues en recuperar lo que es patrimonio y dominio público, que al fin y al cabo es lo que son los caminos rurales. Son vías de las que podemos disfrutar todos y que deben conservar sus características y su anchura. Este presupuesto es histórico porque llega a los 22 millones de euros. Sin embargo, el alcalde, Julián Nieva, ya
ha comentado en diferentes ocasiones que puede incrementarse al incorporar remanentes el sobrante de presupuestos anteriores, que podría llegar hasta los 24 o 25 millones de euros en caso de ser necesario. Tiene más inversión, es un presupuesto más cuantioso. Esto a nivel de impuestos, ¿cómo nos toca a los ciudadanos? ¿Los impuestos se van a subir? ¿Cómo va a ser? ¿Qué contempla este presupuesto? Porque si sube, ¿de dónde? Bueno, este equipo de gobierno y el anterior equipo de gobierno también del Partido Socialista, de la mano igualmente de Julián Nieva, desde que recuperamos el gobierno en el 2015, hemos seguido por la senda de bajar impuestos, tasas y precios públicos. Eso lo hemos ido demostrando desde el primer pleno después de tomar posesión como alcalde Julián Nieva, en el que se bajaron ya las tasas y los precios públicos de las actividades deportivas y de las instalaciones deportivas. Pleno en el que, por cierto, el Partido Popular votó en contra. Pero bueno, al margen de eso, a lo largo de los años hemos tenido todas esas tasas y todos esos precios que en aquel 2015 conseguimos volver a reducir a la mitad. A lo largo de todos estos años los hemos mantenido. Ha habido una congelación de tasas y de impuestos. No hay impuesto que hayamos subido. Es más, en los últimos meses estamos acometiendo una revisión de los precios públicos, de las tasas y de los impuestos que pueden ser susceptibles de modificarse o de eliminarse, pues para intentar seguir reduciendo la presión impositiva en el bolsillo de las manzanareñas y de los manzanareños. En ese sentido, todo el mundo puede estar tranquilo, puede revisar sus recibos de la contribución, sus precios que paga en la Universidad Popular o en cualquier actividad municipal y podrá ver que esos precios no se tocan, que no suben. No en vano, también es un esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Manzanares, porque a lo largo de estos años, desde 2015 hasta 2022, han pasado 6 o 7 anualidades en las que los precios han ido variando, han ido subiendo y bueno, tampoco sería tan descabellado que en cierto modo eso hubiera sucedido así, pero todo el mundo puede estar tranquilo, todo el mundo puede revisar lo que paga por cualquier tasa o precio o impuesto municipal y comprobará que en ningún modo han subido, que los precios se mantienen. Salvo los que lo exige el contrato, como por ejemplo el contrato del agua, que si sube el IPC sube, si baja, baja. Tienes razón. El contrato por el suministro de agua está así estipulado de cuando se firmó hace casi 25 años con Acciona Agua y en aquel momento se firmó así para que la tasa se repercutiera el incremento o la bajada, porque también ha habido años de bajada del precio de las tasas, como el año pasado, por ejemplo, que se produjo una bajada del IPC y entonces la tasa bajó. Este año ha tocado subida, el año que viene quizá bajada, subida. Estaremos en todo caso ligados a lo que ocurra con el índice de precios al consumo. Pues esperemos que se controle un poquito el IPC sí, para evitar esa subida que sea mayor. ¿Qué medidas contempla el presupuesto? ¿Se van a prorrogar, por ejemplo, las medidas que se estaban teniendo con el pequeño comercio o con la hostelería, sectores especialmente perjudicados con la pandemia? Pues todo irá en función de cómo se vaya desarrollando los acontecimientos de la pandemia. En la medida en la que se estipulen nuevas restricciones que puedan afectar a estos sectores de manera decidida o prolongada, pues el Ayuntamiento, por supuesto, no le temblará el pulso y volverá a tomar medidas para apoyar a estos sectores. En todo caso, seguimos apoyando al comercio local con todas las campañas que seguimos haciendo, seguimos apoyando a los empresarios desde las asociaciones al convenio que tenemos firmado para ayudar a sufragar los gastos por vigilancia, por ejemplo, de las empresas. Seguimos apoyándoles en cualquier iniciativa de divulgación, de formación, de cursos, de jornadas que quieran hacer y siempre está nuestra puerta abierta para ayudar y apoyar en cualquier iniciativa que necesiten. En este presupuesto obtuvieron el apoyo, como hemos señalado, de UCINI, del Grupo Popular, aceptando algunas de las aportaciones que hicieron estos grupos políticos. No todas, nos contaba el Partido Popular las distintas propuestas que había hecho, sí una de ellas. ¿Cabe la posibilidad, esa mano tendida va a seguir para que de cara a conforme se pueda modificar o ampliar el presupuesto pueda incorporar algunas de ellas? ¿Es un presupuesto vivo, además de estas para otro tipo de acciones? ¿Cómo lo contemplan? Por supuesto que sí, el presupuesto es un presupuesto. Es lo que se supone que con bastante certidumbre va a pasar, pero siempre puede estar sujeto a cambios pues para dar cabida a eso, a unos ingresos extras que se produzcan, pues que los podamos utilizar del mejor modo posible para Manzanares y para los ciudadanos.
En ese sentido, había algunas propuestas del Partido Popular que tenían menos sentido o menos cabida, pero, por ejemplo, la propuesta de remodelar el Parque de Miguel Ángel Blanco pues tiene bastante sentido, y en ese sentido pues la vimos posible contemplarla. De igual modo, la propuesta que hizo UCIN de dotar de un nuevo vehículo al Centro de Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual de aquí de Manzanares, que sabemos que el vehículo que tienen en la actualidad pues ya no reúne las condiciones de seguridad suficientes y de confortabilidad suficientes, y en ese sentido pues vimos como una propuesta muy adecuada el darle cabida. Una vez que pudimos hacer, o que vimos bien hacer el ajuste en los ingresos presupuestados en concepto de multas. Y todo esto a ejecutar en 2022, pero todavía quedan por terminar de cerrar, de liquidar el presupuesto de 2021, porque muchas acciones de las que estaban presupuestadas en 2021 siguen su curso, siguen ejecutándose, ¿no? Eso es. Decía el alcalde, hablaba el alcalde de la complejidad de gestionar un presupuesto tan importante como el que vamos a tener en este año, con todas esas obras que se tienen. Y es que es verdad, es que detrás de cualquier obra o detrás de cualquier actuación o de cualquier actividad municipal que llevemos a cabo, pues hay detrás mucho trabajo del personal técnico del ayuntamiento y mucha coordinación por parte también del equipo de gobierno. En ese sentido, cuando se acometen obras tan importantes como, por ejemplo, toda la reforma del entorno de la Plaza del Gran Teatro, pues deben entender todo el mundo que el trabajo que hace allí el servicio técnico, desde el primer momento en que se ponen a planificar qué se va a hacer en esa obra, hasta hacer los planos, hasta preparar materiales, preparar personal, establecer cómo se va a actuar en cada tramo, regular el tráfico, en fin, todas aquellas actuaciones que esta obra, por ejemplo, por poner un ejemplo, conlleva detrás mucho trabajo. En ese sentido es en el que el alcalde habla que detrás de ese presupuesto millonario pues tiene que haber también una gestión muy dura y muy impecable y muy laboriosa para que todo llegue a buen puerto. Es verdad que muchas de las actuaciones, por lo mismo, porque el presupuesto de 2021 también era muy ambicioso y muchas de las actuaciones se van a ir prolongando en este 2022, pero es algo que también está contemplado y que también está amparado dentro de lo que es el marco legal, que es perfectamente compatible que las actuaciones que están presupuestadas e iniciadas en 2021 se prolonguen en el ejercicio siguiente. En ese pleno, y también por unanimidad, se aprobó otro punto que quizás si no hubiera coincidido en el tiempo con la aprobación presupuestaria, pues no hubiera quedado un poquito eclipsado, como comentaba anteriormente. Y usted, además, como concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares, seguro que nos puede hablar y mucho de ese primer plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres del Ayuntamiento de Manzanares, que fue aprobado, se llevó al pleno, tal y como establecía, fue aprobado. Un plan también vivo que nace primero con un diagnóstico muy elaborado. Explíquenos qué es este plan, cuáles son sus objetivos, sus cometidos, qué recorrido va a tener. Pues este plan es la plasmación del compromiso político que tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares de avanzar en igualdad, de que la igualdad real entre mujeres y hombres, entre niñas y niños de Manzanares, pues sea cada vez mayor, porque sin duda alguna eso será un signo y un síntoma de que somos una ciudad con un gran presente y sobre todo con un gran futuro, porque solo la sociedad que sea igualitaria, en la que hombres y mujeres participen de manera igual en todos los sectores, solo entonces podremos alcanzar el mayor grado de avance y de progreso. En ese sentido, en el 2021 llevábamos presupuestado una partida para elaborar este plan y se puede decir que nada más empezar el año empezamos a dar los primeros pasos para que pudiésemos llegar a tiempo antes de acabar el 2021. Empezamos con la fase de diagnóstico en la que la empresa contratada para llevar a cabo la elaboración de este plan pues empezó a elaborar encuestas, cuestionarios a la población, a diseñar una mesa técnica con el personal de las distintas áreas municipales que pudiera aportar toda la información necesaria para conocer los datos reales de qué nos dice la realidad de Manzanares en cuestiones de igualdad en ámbitos tan distintos como puede ser el empleo, la educación, lo social, la sanidad, el deporte,
etcétera, etcétera. De todos esos datos se desprende que, aunque en los últimos años, en las últimas décadas, nuestra sociedad ha avanzado, pero persisten todavía algunas diferencias entre los roles que se le asignan al sexo mujer y al sexo hombre. Y podemos ver que en Manzanares, por ejemplo, la brecha en el desempleo es brutal. Podemos ver que mientras que de los desempleados que tenemos en Manzanares tan solo un 32% son hombres, el 68% restantes son mujeres, con lo cual eso nos indica que es algo que debemos combatir, porque todos sabemos que la independencia económica es muy importante para la independencia y la libertad de la mujer y del hombre igualmente, claro. En ese sentido consideramos muy importante trabajar ahí. Pero también vemos, por ejemplo, que en el ámbito educativo también es verdad que las mujeres se acercan menos a ciertos estudios o a ciertas formaciones profesionales que a lo mejor tradicionalmente se han visto como más masculinas, pero que también son casualmente las que más demanda tienen en el mercado laboral. En ese sentido también consideramos que es un eje importante en el que hay que trabajar, hay que intentar desterrar esos mitos y esos estereotipos de género que alejan a las mujeres a lo mejor de acercarse a una profesión que, ¿por qué no?, podría ser para ellas y que les podría abrir muchas puertas. También vemos como en el deporte también hay deportes que están muy masculinizados y al que las niñas desde edades tempranas se acercan menos. Y a lo mejor es el sueño de una niña practicarlos, pero a lo mejor si no tiene referentes o no se le facilita el abrirle esa puerta, pues se repliega y no lo hace. ¿Y cómo se puede hacer? Por ejemplo, pregunto, ahora que el fútbol femenino está tan en boga, en Manzanares ha habido chicas que han jugado al fútbol, algunas ya vemos en la escuela de fútbol sala, alguna en la escuela de fútbol, pero al no existir ese equipo superior, ese equipo donde puedan tener salida, como en otras localidades, pues no hay chicas en las escuelas deportivas de esos deportes tan masculinizados. Sí que las hay en balonmano, que hay dos escuelas de balonmano relacionadas con dos clubes distintos, sobre todo sí en atletismo, en otros deportes, en judo, pero quizá en esos otros deportes. Para eso, por ejemplo, está el plan de igualdad, por entenderlo, para ver, una vez ese desequilibrio, ver cómo ver qué medidas, ver qué medidas, por supuesto, y de manera conjunta con el personal técnico, en este caso del área de deporte, por poner este ejemplo del que estamos hablando, ver qué medidas podemos implementar pues, para fomentar, por ejemplo, que en las escuelas deportivas de, por ejemplo, el fútbol, pues desde pequeñas se apunten muchas más niñas. Cuanto más base haya, más cantera se puede ir haciendo y más pueden ir ascendiendo, y de tal forma que se pueda conformar un equipo estable y duradero y con perspectivas de futuro en edades más mayores, más avanzadas. En ese sentido es en el que el plan de igualdad va a empezar a trabajar en el ámbito del deporte, de la juventud, del empleo, de la formación, de los servicios sociales, en el ámbito tan importante que es también de proporcionar recursos de conciliación para que las familias puedan compaginar su vida laboral, familiar, sus estudios, su búsqueda de empleo, y que no sea la mujer la que en demasiadas ocasiones tiene que postergar sus estudios o su búsqueda de empleo pues para hacerse cargo de los menores o de los mayores dependientes. En todo eso es en lo que queremos actuar y queremos, para ello hemos elaborado este plan de igualdad, para que todas esas actuaciones estén basadas en unos datos que han sido recopilados de manera científica y que también esas actuaciones estén puestas negro sobre blanco y que esté puesto un calendario, una temporización y que esté puesto una evaluación para ver si de verdad conseguimos los objetivos que queremos alcanzar o hay, por el contrario, que reformularlos y proponer otras actuaciones. Para finalizar, sobre el capítulo de ruegos, preguntas e interpelaciones de la oposición, el Grupo Popular les trasladó a ustedes ese malestar que había surgido por el tema del mural de homenaje a Carlos Pizarroso, que se había repintado esos muros del polideportivo. ¿Cabe la posibilidad de encontrar un nuevo espacio donde se pueda volver a homenajear a este joven que desgraciadamente nos dejó antes de tiempo? Pues sí, vaya de antemano nuestra solidaridad y nuestra sensibilidad con la familia y con los seres queridos de Pichoner. Eso de antemano. Pero sí que es verdad que habían pasado muchos años y las pinturas que allí había ya estaban en un alto grado de deterioro. Nosotros consideramos muy importante que Manzanares, y sobre todo por una de las entradas mayores que tiene nuestro pueblo, pues tenga la mejor imagen posible.
En ese sentido, se consideró necesario pues, llevar a cabo una labor de repintado pues, para que todo luzca su mejor cara. También el alcalde se comprometió a que en breve iba a tener reuniones con personas que así se lo habían solicitado, pues para intentar llegar a poder proporcionar un espacio para expresar este sentimiento que estaba en un grupo bastante amplio de los manzanareños. Respecto a algunas de las propuestas o sugerencias de UCIN, en cuanto a habilitar entradas desde la A43, etcétera. Bueno, el alcalde, como ya explicó, no podemos ir habilitando una entrada desde la A43 en cada punto kilométrico, porque eso tampoco sería operativo ni parece de recibo, pero estamos abiertos a todas las posibilidades y si una vez que se desarrolle también el polígono SEPES se ve como necesario, pues lo solicitaremos y si las autoridades lo creen conveniente, así se hará. Pues Laura Carrillo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, gracias por estar un mes más en el turno de palabra, que tenemos ya dentro de poco una nueva sesión plenaria, la del mes de enero. Gracias y nos veremos próximamente ya en febrero para analizar ese nuevo pleno. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, gracias también por su atención, por su compañía en este turno de palabra, el espacio que dedicamos todos los meses en la televisión municipal de Manzanares a analizar los plenos con las portavoces de los distintos grupos políticos según la representación extrapolada a tiempos que tienen en el consistorio manzanareño. Gracias, sigan disfrutando de nuestra programación en Manzanares 10. Seguimos con más programas todos los viernes distintos. La próxima semana estaremos con Despacho Abierto con el alcalde de Manzanares. Saludos.